Hoy en el programa vamos a hablar de estas lecciones que nos da el proceso electoral de las candidaturas independientes, pero vamos a hablar, como siempre, del más allá, de qué es lo que sigue en la participación de los ciudadanos para poder fortalecer las candidaturas independientes. Vamos a ver unas gráficas en donde un poco lo que ahí describe es cuántos ciudadanos se tuvieron el aval de otros ciudadanos, cumplieron con los requisitos que estableció el Instituto Nacional Electoral y que a través de ello entonces participaron en diferentes campañas. Como podemos ver en la gráfica, hubo 125 candidatos independientes que participaron. Sobre todo están concentrados para diputaciones, 29 para las diputaciones locales, 22 para las diputaciones federales. Cabe destacar que también hoy debemos recordar que un poquito menos de la mitad de todas las alcaldías del país se disputaron, entonces por eso tenemos un número muy grande, 71 personas que se registraron como candidatos independientes para la alcaldía. Y dada la escala, creo que también es muy importante identificar que hubo 3 ciudadanos que tuvieron el aval necesario para poder participar como candidatos a gobernador. Alfonso, un poco platícanos cuáles fueron los casos exitosos que tuvieron el respaldo de los ciudadanos y que hoy ya son representantes populares electos. Pues, Tulio, de los 125 que participaron, 6 ganaron y uno pues empezamos con el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Después un diputado federal, que es Manuel Cloutier, de Sinaloa. Que es el estado de Sinaloa. Ajá, por el distrito 5. Después, por el estado de Jalisco, el municipio de Zapopan, Pedro Kumamoto, que es un caso muy interesante. También... Es decir, tenemos un gobernador, tenemos un diputado federal, tenemos un diputado local y vas a mencionar creo que también a 3 presidentes municipales. Exactamente, los que siguen son 3 presidentes municipales, que es el presidente municipal de Comonfort, que es Alberto Méndez, el presidente municipal de Morelia, que es Alfonso Martínez, y el presidente municipal de García, que es donde es originario el Bronco, es César Adrián Valdés. Hoy este programa es un reconocimiento a ese grupo de ciudadanos del cual yo me siento orgulloso de conocer y en algún momento haber participado con ellos, de haber logrado lo que considero es uno de los 2 grandes temas que se han hablado del resultado de este proceso electoral, las candidaturas independientes. Y voy a presentar a David Domínguez. Hola, ¿qué tal? Y a Gonzalo Ibarra, conocido su nickname como Yo No Fui, quienes fueron 2 ciudadanos que participaron de manera muy relevante en formular las candidaturas independientes. Ustedes saben que cuando hay un éxito siempre hay muchos padrinazgos o hay muchos autores. Yo les puedo decir que claramente tenemos plenamente identificado de dónde surgió la idea y cómo se construyó la idea. Entonces me gustaría un poco preguntarles, bajo esta misma lógica del programa, ¿qué es tanto para David como para Gonzalo? Y empezaría con David. ¿Qué es para ti ser un buen ciudadano, David? Bueno, es una pregunta muy interesante. Sin embargo, me gustaría acotarla a la parte de ejercer con plenitud, ¿no?, tus derechos y tus obligaciones. Para mí es muy importante estar como consciente, sobre todo de esa parte de la corresponsabilidad que tienes dentro de una sociedad y evidentemente poder interactuar socialmente, políticamente, económicamente, ¿no?, culturalmente dentro de una ciudad, dentro de un estado, dentro de un país. Es ser lo suficientemente responsable para vivir en la comunidad y responsable de lo tuyo, de la convivencia con otros y de sacar adelante las cosas, ¿no?, las situaciones de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Pues esa responsabilidad que es interactuar, ser parte de una comunidad, de actuar de manera responsable frente a los miembros de otra comunidad, yo creo que lo que llevó es a esta iniciativa del colectivo Reforma Política Ya. ¿Por qué no nos platicas, Gonzalo, la historia? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se dieron? Mira, esto comenzó lo que es el que se conoció como el colectivo Reforma Política Ya en 2011, en junio, el 7, cuando estaba leyendo en Twitter, en alguna de las diferentes columnas con diferentes temas que tengo, que en la Cámara de Senadores habían aprobado, una serie de puntos que tenían que ver con dar un paso en democracia en México
Y dentro de estos puntos venían cosas muy interesantes como las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa de ley ciudadana y otros más. Y estos puntos se habían aprobado y se habían pasado a la Cámara de Diputados pues para discutirse y en su caso aprobarse. En aquel entonces, habiendo tocado estos puntos y siendo un tema que durante muchos años se había buscado, lo habían buscado las organizaciones de la sociedad civil, decidimos hacer una manifestación convocada a través de las redes sociales para llamar la atención al respecto. ¿El respecto de qué? De que la Cámara de Diputados discutiera ese tema en un periodo. Y de eso se trató. Nos fuimos, convocamos, pusimos unas casitas de campaña fuera del Senado. ¿Del Senado por qué? Pues porque en ese momento estaban reunidos ahí diputados y senadores en esa época y en esa temporada. Y comenzamos a trabajar en redes sociales y poco a poco muchas personas se fueron uniendo, uno de ellos, David Domínguez. Que hoy, pues bueno, el trabajo que ha hecho David ha sido tremendo, ¿no? En cuestiones de elaboración de iniciativas y fue David uno, bueno, la llave, nosotros le decimos que nos abrió el Congreso, que nos explicó cómo funcionaba y a raíz de eso pues entendimos y logramos hacerle una muy buena lucha, ¿no? Para sacar esto. Poco platícanos cuáles eran al inicio los primeros elementos que consideraba el colectivo debían de contener las candidaturas independientes. Lo que Reforma Política ya hizo era plantear, retomar la iniciativa del decálogo de Felipe Calderón que presentó desde 2009 y que tardó prácticamente 15 meses en dictaminarse en la Cámara de Senadores. Y entonces lo que hicimos fue retomar los puntos y evidentemente habría que entrarle al tema legal, al tema de cómo se presenta una iniciativa que contempla la exposición de motivos, su justificación legal, el impacto que tiene, el proceso legislativo que tenía que seguir, ¿no? Entonces, aunque se inició esto a través de la acampada que se hizo afuera del Senado, pues esa era como la protesta social, la protesta de hacer visible digamos que la intención del Congreso de no discutir esa reforma política. Pero había que entrarle al tema legal, ¿no? Al tema de cómo íbamos a entrar al Congreso, con quién teníamos que dirigirnos, cuáles son como las autoridades dentro de las comisiones del Congreso, de las propias cámaras, hasta el propio simple hecho de entrar a San Lázaro, que por cierto es un búnker. En San Lázaro entrar ahí es súper complicado, ¿no? Cuando debería ser la casa del pueblo, finalmente. Por supuesto. El Congreso son los representantes populares. Así es. En algunos países le denominan la casa del pueblo. Yo lo veo como si fuera una plaza pública. Claro. En donde cualquier persona puede tener acceso, digo, con los controles de seguridad mínimos, Claro. pero Claro. no tan restrictivos como hoy ustedes lo han sufrido. Tratar de llevar a las comisiones, a los diputados, a las oficinas de los diputados. Me acuerdo que firmamos 500 cartas dirigidas a cada uno de los diputados federales para que signara ese compromiso de discutir los temas de la reforma política, de la minuta que estaba pendiente del Senado, ¿no? ¿Cuántos contestaron, te acuerdas? Fueron como 13 realmente, de los 500 fueron como 13 y en un lapso como de 2 meses, ¿no? O sea, hubo 2 o 3 legisladores, uno que es el que nosotros le hemos tenido mucho respeto, que es Jaime Cárdenas Gracia, en ese entonces era legislador, fue el primero en responder y el primero que empezó a tener como una interacción con nosotros, con las organizaciones que estábamos participando y dio un respaldo bastante considerable, ¿no? ¿Por qué no nos platicas desde el inicio cuáles fueron como los 3 o 4 elementos que consideramos eran irrenunciables por parte de los ciudadanos que debía de contener la legislación en materia de candidaturas independientes? Bueno, el acceso a financiamiento público, es decir, que también tuvieran dinero, como los partidos políticos lo tienen para hacer una campaña, a los medios de comunicación, y el porcentaje de firmas. Queríamos que fuera algo bastante equitativo contra los partidos políticos, porque un candidato independiente no es un partido político y no se le debían exigir requisitos mucho más complejos o más altos que los que se le exigen a un partido político. Entonces, si no mal recuerdo, eran 0.13. 0.13% lo que estábamos pidiendo en aquel momento de firmas de las personas en el padrón electoral. Y esos eran los puntos más fuertes que teníamos, ¿no? De todo se logró pues un poco, ¿no? En cuanto a los porcentajes de firmas, pues sí fue más alto. Los legisladores en ese entonces decidieron que la tenían que poner un poco más difícil. En cuanto a acceso a los medios de comunicación, también se logró un poco, falta mucho también. Y al financiamiento público, pues bueno, ya hemos visto muchos casos por ahí.
y uno muy interesante, el de Pedro Kumamoto en Jalisco, en Zapopan, que como con 18,000 pesos de financiamiento público logra ganarle a todos los partidos políticos haciendo una campaña tremenda con la participación de la gente, ¿no? Deja un poco desagregar lo que has venido platicando. Yo me acuerdo que cuando había esas reuniones decíamos, oye, pues soy un partido político que accede con el 0.26%. Y decíamos, oye, pues que al menos que sea la mitad de los partidos políticos. Y tal vez decíamos, pues en la negociación, pues igual que nos equiparen con un partido político y queden en el 0.26. Claro. Finalmente quedó en el 2%. Todavía me acuerdo que en las reuniones con altos funcionarios del actual gobierno, ¿recordaron ustedes? Claro. Había esa discusión de por qué 0.26 y por qué 2. Pero finalmente, hoy, ¿por qué no nos platicas, David? ¿Cómo quedó en la legislación y cuáles fueron los requisitos que tuvieron que cumplir los que aspiraron a registrarse como candidatos independientes? Bueno, en la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que suplió el COFIPE, retomando un poco los puntos que comentaba Gonzalo, se estipuló que necesitaban los ciudadanos el 2% de la lista nominal de electores del distrito, estado o región a la que quieran contender. Un ejemplo para que quede más claro, por ejemplo, para una diputación federal que están distribuidos en población más o menos proporcionalmente, que tiene entre 290,000 y 350,000 electores, ¿no?, del lista nominal, pues necesitaban alrededor de entre 5,000 y 7,000 firmas los que aspiraban a una candidatura independiente para convertirse en diputados federales, ¿no? Para una diputación local era un poquito menos, como entre 3,000 y 4,000, dependiendo del estado. Aquí en la Ciudad de México, como es un lugar muy poblado, pues evidentemente se incrementaba un poquito más. Y otras entidades donde nada más con 3,000 firmas, los ciudadanos podían se podrían convertir en candidatos independientes. Para el caso de los gobernadores, pues ahí también fluctuaba un poquito más, ¿no? Porque, por ejemplo, en Nuevo León, el que ahora es prácticamente el gobernador electo por la vía independiente, tuvo que juntar más de 325,000 firmas. Eso realmente se dice sencillo, pero en realidad en la práctica es sumamente complicado porque la legislación, el Congreso estableció que aunado a la firma autógrafa del ciudadano que respalda la candidatura, se tenía que acompañar de la copia fotostática de la credencial de elector. Entonces imagínate toda la cantidad de copias, de firmas, de los formatos que te dan los institutos electorales y aparte complementar con la copia de la credencial de elector. Eso prácticamente lo hace sumamente engorroso. Y en el caso de la Ciudad de México, que solo se dio un mes para juntar las firmas de los ciudadanos que iban a respaldar esa candidatura, pues se vuelve prácticamente inviable. Eso es por un lado. Por el otro lado, el tema de que a nivel federal, en último momento el Congreso metió un requisito, pues nosotros lo denominamos mañoso, porque sí, fue una táctica ahí de los coordinadores parlamentarios para meter el requisito para equiparar a un candidato independiente con un partido político. Se les pidió conformar una asociación civil. Y esta asociación civil pues lleva un proceso. Para los que tienen una asociación civil seguramente lo saben, que pues lleva todo un proceso de protocolización con el notario. Y tienes que pedirle permiso a las Secretarías de Relaciones Exteriores para que el nombre no esté registrado. Tienes que irte a Hacienda a sacar el RFC. Tienes que presentar los estatutos de la asociación civil. Un proyecto de estatutos que te lleva tiempo, que te lleva recursos y que evidentemente lo hicieron con la intención de prolongar y postergar y evidentemente limitar las candidaturas independientes. Entonces, eso es el primer requisito, porque los que aspiran tienen que dar un aviso al Instituto Electoral de que tienen la intención de contender, y ese aviso ya tiene que contener esta parte del acta constitutiva de la asociación civil, ¿no? Con un modelo de estatutos que además emitió el INE para que el notario la protocolizara bajo esos estatutos. O sea, no hay otros, solo son esos. Entonces eso es económicamente para muchos inviable, ¿no? Porque realmente, además, si mal no recuerdo, lo que establece la legislación es que esa etapa es con capital absolutamente propio, privado. O sea, ¿no? Fondos privados. Exactamente. Y además creo que también había una cláusula que decía que el 2% en ese caso, o del distrito electoral local, o del distrito electoral federal, o de la gubernatura, pero que al menos debería tener más de la mitad de las secciones electorales. Un poco para que nuestros amigos sepan, un distrito electoral, pues supongamos que imagínense que cuenta con 5 colonias, y de estas 5 colonias a su vez hay 20 secciones electorales. Entonces, que no nada más significa es que si David, por ejemplo, vive en la colonia del Valle
y todos sus amigos de la Colonia del Valle hubieran firmado y le hubieran dado la copia de la credencial del elector, Sí, no valía. sino tenía que tener la Colonia del Valle y la Colonia Narvarte. Narvarte y la Colonia Álamos y o sea, todas las colonias circunvecinas para que al menos tuviera esa representatividad, que fue Claro. otro de los elementos que incorporaron los legisladores. Claro, a mí, de hecho, esa fue una forma de tergiversar nuestra propuesta, porque originalmente proponíamos que fuera el 0.13% de la lista nominal distribuido en el 50% de las secciones distritales, ¿no? Que en la teoría pues era mucho más práctico juntarte 2 firmas por sección distrital que como lo pusieron ellos. Vimos el caso de los que hoy son digamos que funcionarios electos, sean diputados, gobernadores o alcaldes, tuvieron un proceso paralelo a las precampañas. En lo que ellos juntaban las firmas, los partidos políticos estaban discutiendo quién elegía como candidato para ese cargo de elección, ¿no? Esta parte fue muy importante porque bajamos, lo que hizo esta propuesta de este mecanismo de participación ciudadana directa es bajar desde antes de la elección a piso. O sea, ya estás tú tocando puertas y estás interactuando con la sociedad civil, con la gente, estás conociendo las inquietudes, las problemáticas de ese sector, de esa zona, a la cual pretendes representar o a la cual pretendes gobernar. Entonces, desde ahí ya hay un avance muy, muy considerable y contrastante con los partidos políticos, ¿no? La otra parte del financiamiento también quedó un poquito ahí medio rara, ¿no? Porque si bien es cierto que en la LEGIPE se estableció que tienen derecho hasta el 50% del financiamiento público, pues quedó ambiguo, ¿no? El legislador lo que hizo es poner ahí la palabra hasta el 50%. Y eso dio pauta a que en muchas entidades federativas pues dijeran, bueno, pues es que dicen que hasta el 50%. Si le doy 1,000 pesos, pues le estoy dando 1,000 pesos de financiamiento público. Estoy cumpliendo ya con estoy ese mandato. cumpliendo y entonces no pasó nada. Y eso fue lo que sucedió en el caso de varios. Por ejemplo, en los casos de Nuevo León fueron muy representativos porque hubo muchos independientes. A Lorena Canavati, que fue la candidata independiente a la alcaldesa de San Pedro, me parece que le dieron 24,000 pesos de financiamiento público. Cuando a los partidos, a sus contrincantes de partidos, pues les dieron como 5, 6, 7 veces más. La sala regional del Tribunal Electoral lo que determinó es que se tiene que emparejar. O sea, aquí lo que hizo fue emparejar la cancha, ¿no? Como ella misma la denominó. Lo que hicieron es, no puede un candidato de partido político tener un tope de campaña y yo independiente tener otro tope de campaña. Independientemente de cómo provengan los recursos para la campaña. Claro, evidentemente los partidos políticos, el 90% prácticamente es financiamiento público y el restante privado, dependiendo de sus esquemas, y en los independientes pueden lograr ese tope de campaña por el financiamiento privado. Entonces fue el triunfo de esa batalla legal que hicieron en Nuevo León para equiparar, lograr juntar hasta el tope de campaña, que es el legal para todos, con financiamiento privado, ¿no? Entonces no había ya ahí una regla de que pues hasta un porcentaje. ¿Por qué no nos platicas también del acceso a los medios de comunicación, que es otro de los elementos muy importantes para ser competitivo en una campaña electoral? Uy, pues mira, ya viendo la parte de los medios de comunicación, el solo hecho de que, una cosa son los tiempos oficiales que te tienen que dar por ley, o te tendrían que dar por ley. Si no me equivoco, para los candidatos independientes quedó para todos juntos lo que equivaldría a un partido político nuevo. Es decir, entre gobernador, candidatos a alcaldes, a diputados y demás. Es decir, y este tiempo se lo tendría que repartir entre ellos. Ese es uno. Pero el otro tiempo, digamos el que no esté en la ley, ahí es donde viene lo difícil, ¿no? Porque puede ser que tengas un candidato que llame bastante la atención y la gente lo quiera ver y la gente lo quiera tener en los medios, pero en algunos otros casos tenemos medios pues, que no están interesados en cubrir alternativas que no sean partidistas, ¿no? Sus razones tendrán. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las propuestas que debe trabajar la sociedad civil organizada, el colectivo Reforma Política ya, si es que se organiza, todas las organizaciones que en su momento participamos junto con ustedes para fortalecer desde una reforma legal a las candidaturas independientes? Gonzalo. Pues creo que lo primero es no dormirse. No dormirse en los laureles. Ya nos pasó antes, hace algunos años, cuando creímos que la alternancia política y la transición a la democracia y demás, las organizaciones de la sociedad civil se quedaron dormidas. Hay que dejarlo ver. Algunos sí le echaron ganas, pero la verdad dijimos, ya pasó esto, la democracia va, la democracia sigue, y justo es lo que tenemos que hacer ahora. Hay pequeños avances, hay pequeños éxitos, pero hay que seguir trabajando como si
teniendo bastante claro que lo que falta es mucho más de lo que hemos logrado y esa chamba es chamba que no va a hacer nadie más. La clase política no la va a hacer, la vamos a tener que hacer nosotros. ¿Tú qué has identificado, David, de cuáles son los temas muy particulares en el acceso a financiamiento, en acceso a medios de comunicación, en el porcentaje del registro, que debemos impulsar la sociedad civil para que se modifiquen y para que en el proceso de los próximos 3 años, pues esto se consolide y no sea nada más llamada de petate, como dirían algunos de manera coloquial? Yo creo que es muy importante, en primer lugar, sintetizar los requisitos, ¿no? O sea, que la gente que esté interesada en participar, en convertirse en un candidato independiente para determinado cargo de elección popular, primero tenga bien claro cuáles son las funciones, es decir, del cargo al cual aspira, ¿no? Hacer como un análisis de a qué quieres postularte. Y creo que esa información debería de emitirla el Instituto Electoral, ¿no? O sea, como la forma de participar es por la vía democrática de elegir por medio del voto. Bueno, pues también debería de ser una función del instituto promover este tipo de información. Sintetizar los puntos, los requisitos para ingresar. Quitar esta parte del trámite engorroso de una asociación civil, para poder fiscalizar los recursos, etcétera. Yo creo que deberían de ser sumamente simples para que en 2-3 días puedas pues constituir tu asociación. Si el propio INE determinó un modelo de estatutos para este tipo de asociación, ¿por qué no le comunicó al sistema de administración tributaria de Hacienda que pues facilitara el registro, ¿no? de estos trámites que muchas veces son sumamente engorrosos? En el tema de financiamiento, de porcentaje de firmas, yo sí creo que deberíamos retomar esta parte de la propuesta que se hizo al principio con Reforma Política Ya y bajar ese umbral de porcentajes, es muy elevado. Lo decías hace un rato, ¿no? El principio, y tú mismo lo promovías, recuerdo, el principio de representación de la sociedad, de los partidos políticos, está recaído en lo que se les pide para formar ese partido político, ¿no? Si a un partido político se le pide 0.26% para formar un partido político nacional, ¿por qué a un candidato independiente, a un cargo local, se le pide 4 o 5 veces más de firmas? Pues en todo caso nos podemos hacer partidos políticos, ¿no? Y vamos a tener 50 partidos políticos, pero yo creo que ese no es el punto, sino bajar ese umbral es una de las metas que yo pondría en la mesa para que entonces sea más fácil tener más candidatos independientes en el futuro. En la parte del financiamiento, evidentemente, aunque ya hay una resolución del tribunal, creo que es muy importante que en todo caso, si los candidatos independientes, como el caso de Pedro Kumamoto, logró hacer una campaña y logró ganar con un porcentaje, pues creo que la cuarta parte del tope de gastos, en todo caso no es que los independientes tengan que subir el gasto, al contrario, es que los contrincantes tendrían que bajar. Que es una gran discusión que hay en sociedad civil, ¿no? Claro. Hoy hay clamores que bajemos el techo del financiamiento público a los partidos políticos. Por supuesto. Que es parte de ese desagrado que hoy tiene el ciudadano frente al partido político. Hay un despilfarre de recursos públicos. Y finalmente la parte de los tiempos de spots, ¿no? De radio y televisión. Que como bien lo comentaba Gonzalo, la ley contempla los tiempos oficiales, pero pues ahí habría que hacer una modificación constitucional un poquito más complicada, ¿no? Recordemos que hay 48 minutos de tiempos del Estado que se dividen entre el Instituto Electoral y entre los partidos políticos. Entonces a los candidatos independientes les tocó una parte mínima. Yo creo que esos 3 puntos son muy importantes. Bajar el porcentaje de firmas, bajarle el presupuesto a los partidos políticos en campañas electorales, porque no se trata de que los independientes suban y equiparar y equilibrar los tiempos oficiales para los candidatos independientes. ¿Qué mensaje tú le mandarías a los partidos políticos con la experiencia que tuviste en la relación con los legisladores que finalmente responden al partido político, más que responderle a los ciudadanos hoy? Bueno, digo, tal vez nosotros creo no nos sufrimos tanto a ellos nos sufrieron más a nosotros. No estaban acostumbrados a tener gente adentro que les estuviera diciendo por dónde van las cosas o cómo tenían que hacer tal iniciativa o qué puntos deberían de ir. No estaban acostumbrados a tener a esta gente atrás de ellos en sus curules diciéndole, hey, saca esto adelante, ¿no? Y bueno, por el lado de qué mensaje les mandaría, pues es que no es que se trate de que los partidos políticos sean malos como tal, como un partido político. Lo que está mal es cómo son estos partidos políticos, ahorita estos partidos políticos, con la cantidad de dinero que se despachan, cómo legislan en las bancadas,
con la libertad que gobiernan, con la opacidad que lo hacen también, etcétera, etcétera, etcétera. Los partidos políticos como tal no son malos, incluso sería ideal que tuviéramos un país y en los estados muchos partidos políticos que representen a los intereses de mucha gente. Partidos pequeños tal vez, unos más grandes que otros, pero eso sí, con así de presupuesto. Es decir, que nos tiene que salir mucho más barato de lo que nos sale hoy, pero también una diversidad democrática. Eso lo que permite es mayor representatividad de diferentes grupos, personas, intereses en las cámaras, en los congresos estatales, en el Congreso Federal, y mucho mejor representado. Gracias por el trabajo ciudadano que han venido realizando. Los invito a que sigamos trabajando en estas iniciativas, que no se pierda el ímpetu, el espíritu, la voluntad, pero sobre todo la creatividad y la participación de los ciudadanos, que ustedes son ejemplo de ellos. Y consideramos a nuestros amigos que es muy importante que tengamos muy claro que cuando los ciudadanos asumen la voluntad de querer participar, tienen una idea muy clara, la hacen de manera profesional, hay resultados claros y hoy uno de ellos son las candidaturas independientes.